Las mismas naves que habían transmitido los gruñidos de los Muto tenían la orden de reproducir un potente sonido, uno que dejase aturdidos a ambos monstruos, mientras los bombarderos norteamericanos lanzaban sus cargas. Los biólogos de Orochi, así como el Departamento de Defensa, decidieron utilizar una antigua melodía, una con un ritmo tan acelerado y estridente que confundiría a ambos monstruos. Su raza había evolucionado junto con la Tierra. Habían sido los seres superiores durante milenios. Ellos eran la forma de vida más evolucionada. Esta evolución solamente tenía un propósito: el combate. Ellos murieron uno a uno, presas del tiempo y misericordia, presas de monstruos nativos de la Tierra y otros provenientes de las estrellas. Su raza acató la ley natural, en la cual solo los más poderosos tenían derecho a vivir. Y él había sobrevivido hasta nuestros días. Era sabio y brutalmente justo como la naturaleza misma. Godzilla era el ser más poderoso de la Tierra. Las mandíbulas del Alfa se cerraron en torno al pequeño y deforme brazo de Shin. Su sabor aún era repulsivo y extraño, y de alguna manera, aquella criatura había alcanzado aquel estado, en el cual superaba en tamaño y peso al rey de los monstruos, pues por mucho que Godzilla intentase hacerlo retroceder o hacerlo caer al piso, no lo lograba, debido a la resistencia que ejercía aquella enorme cola y esas enormes patas firmemente plantadas en la tierra. El depredador prehistórico incrementó la presión de su mordida, mientras golpeaba con su pecho y clavaba las garras en la carne de su enemigo. El Alfa sentía como sus músculos y huesos estaban tensados, casi hasta el punto de romperse. El rey de los monstruos, sin embargo, se sentía satisfecho, pues si bien su cuerpo estaba siendo dañado, el de su rival debería estar aún peor. La mente de Shin, por otra parte, era un caos. Tenía conciencia de quién era. No vas a vencerme. No puedes hacerlo. Soy superior a ti. Soy superior a todas las criaturas de este mundo. Un tirón tras otro, y Shin comenzó a sentir sus huesos quebrándose, mientras los duros músculos de su pecho comenzaban a rasgarse. La mente salvaje dentro de su cerebro intentó defenderse. Intentó usar las garras, pero las manos de Shin estaban atrapadas en medio de un calambre perpetuo. Sus dientes, una vez tan potentes como para aplastar el duro metal y los minerales radioactivos, ahora estaban tan torcidos que no le servían para morder. Godzilla apretó la mandíbula y tensó los músculos de su cuello. Con un poderoso esfuerzo, arrancó el brazo de Shin. El enorme brazo cayó al piso y fue aplastado por la gigantesca pata del dios prehistórico. Shin retrocedió instintivamente mientras su cuerpo iniciaba un proceso de curación que en el mejor de los casos le tomaría horas para reconstruir el brazo perdido. El Alfa no le regalaría ese tiempo. El rey de los monstruos pisó con fuerza y volvió a cargar contra aquella criatura, aquel monstruo que parecía una versión pesadillesca de él mismo. Shin se sintió débil por el dolor y el desangramiento, pues las garras de Godzilla arrancaban grandes trozos de músculo y piel con cada movimiento. El monstruo antiguo había eliminado a otros monstruos cientos de veces en su vida. Hoy no sería la excepción. La mente animal de Shin estaba aterrada, pues sabía que no era rival para aquella criatura frente a sus ojos. Sabía que pese a su nuevo cuerpo, resistente a las armas humanas, él pronto sería asesinado y devorado por el monstruo superior. Las torpes patas traseras de Shin retrocedieron, mientras el gigante grotesco continuaba desangrándose a través de las heridas causadas por Godzilla. Su sangre hirviente redujo su temperatura corporal, haciendo que el calor restante se dirigiera a su lomo. ¡No retrocedas! ¡Podemos matarlo! ¡Debemos matarlo! Los pensamientos dentro de la mente de Shin no eran los suyos. No eran aquellos que le indicaban comer o alejarse de los depredadores. Los pensamientos que oía eran los de la pequeña criatura que había devorado poco antes de salir del mar por primera vez. Esa era la voz persistente que le había obligado a acelerar el proceso de perfeccionamiento de su cuerpo, con resultados dolorosos para ambos. Le permitió pasar del mar a la tierra en cuestión de horas. Shin detuvo su retroceso y abrió el hocico de par en par. Ogashira miraba al piso a diferencia de los demás. Aquellas voces aún resonaban en sus oídos. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Una corriente de humo negro a una temperatura extrema salió del hocico de Shin e impactó a Godzilla en el rostro. El depredador Alfa se detuvo ante la enorme presión de aquel ataque. Sacudió su cabeza dolorido por el gas incandescente en sus ojos y fosas nasales, sorprendido, pero a la vez enojado por la habilidad de su rival. El rey de los monstruos apretó los dientes y alzó ambas manos para cubrirse el rostro. El humo se transformó en una poderosa llamarada radioactiva. Las agallas de Godzilla ardieron al igual que su piel. El rey de los monstruos se detuvo y quedó quieto mientras su cuerpo era quemado. Dejó caer sus brazos hacia los costados.
Bajó la cabeza y cerró los ojos para protegerlos del ataque de Shin. Su piel escamosa y dura comenzaba a sentir un dolor insoportable, pero aún así necesitaba tener el cuerpo relajado para el ataque final. Decidido a matar a aquella criatura, la flama azul surgió del hocico de Godzilla. El ataque final del alfa derritió la gruesa piel de Shin. El pecho del gigante ardió en llamas, obligándolo a alzar su hocico hacia el cielo. Sin embargo, el dolor le hizo recordar. Maki lo había estudiado por décadas desde que lo vio en Odo. Había descubierto el nexo entre esas criaturas y la organización denominada Monarch. Ayudó a un destrozado hombre llamado Joe Brody en su investigación para averiguar lo que había ocurrido en Janjira. Lo ayudó porque la muerte de su esposa le recordó su propia tragedia. Contactó con investigadores privados y gubernamentales, laboratorios de distintas áreas alrededor del mundo, quienes le revelaron la presencia de extrañas formas de vida que se creían extintas y otras que habían nacido por causa nuestra. El científico logró localizar a una de estas y logró engañarla. Usó estímulos auditivos para engañarla y atraerla hacia su embarcación. Un pequeño monstruo marino siguió a Maki durante meses. Habló con una espía francesa que trabajaba en Monarch y recogió datos sobre una extraña criatura, producto de mutaciones, una criatura que en cierta medida era parecida a Godzilla. Su teoría fue comprobada. Mediante determinadas circunstancias, se podía lograr un proceso de evolución convergente artificial. El destrozado hombre de ciencia podía crear un dios aniquilador, podía eliminar a la humanidad y darle un nuevo inicio al planeta Tierra. Lo construyó desde el 2014, cuando todo se hizo público, y su sacrificio fue la parte final de este proceso, que ahora se veía interrumpido por el guardián del equilibrio natural, por el rey de los monstruos. Las llamaradas de plasma provenientes de Godzilla tenían una potencia muy superior a las que utilizó en San Francisco, pues los pulsos electromagnéticos producidos por los Muto las habían debilitado. Pero aquí, sin ningún tipo de restricción, la furia de un dios antiguo destrozaba la piel y los músculos de Shin, haciéndolo retroceder lentamente. Ambos monstruos lanzaban sus ataques más poderosos. Ambos monstruos morían poco a poco a cada segundo. Dos gigantes, dos titanes modernos, dos dioses despertados por la humanidad. Godzilla quedó ciego por el impacto constante de las flamas en su rostro. Las piernas del alfa temblaron y su piel quemada le dolía de una manera que le hizo recordar a la bomba que los humanos le lanzaron en el 54. El monstruo extraño, el imitador que le había causado estos daños, aquella criatura, lo estaba matando. Shin por su parte dejó de escuchar la voz de Goromaki, dejó de ver sus recuerdos. El enorme monstruo dejó de escuchar sus propios pensamientos en poco tiempo. Era como si todas las células de su cuerpo se estuviesen apagando una a una. El horrible calor que lo obligó a salir del mar había desaparecido, dando paso a un frío intenso. El dios encarnado estaba muriendo por segunda vez. Godzilla hizo un alto en su ataque térmico para acercarse a Shin. El rey de los monstruos agonizaba debido al dolor y las heridas. El alfa recordó familiares y rivales de su pasado, mientras movía su destrozado cuerpo a través de las ardientes calles de Tokio. Las mentes en el interior de Shin callaron. Su cerebro murió debido a la pérdida de sangre y los daños físicos en su cuerpo. El gigante nuclear había sido enfrentado por un enemigo superior a él, un enemigo que tan solo embistiéndolo le había fracturado docenas de huesos y había hecho que los músculos más grandes de su cuerpo estallaran debido a la presión. El monstruo cerró los ojos mientras su corazón se detenía. Y las pocas células nerviosas que aún vivían reconocían el dolor. Las flamas dejaron de salir de su hocico. Un agonizante Godzilla caminó pesadamente y usó sus garras para destripar el cuerpo inconsciente de Shin. Solo un poco más. En unos instantes Godzilla habría hundido las garras en las vísceras del impostor. En un instante sacaría su corazón y lo devoraría. El tiempo había terminado, y el ataque aéreo norteamericano era inevitable. Los helicópteros habían sido sacudidos con la onda expansiva, causada por el renacimiento de Shin. 4 de 6 naves se encendieron en llamas para luego caer contra el piso. Una de ellas era la que transportaba al primer ministro. Las otras 2 tuvieron la fortuna de alejarse a tiempo para evitar las llamas, pero aún así cayeron a tierra. Aturdidos por el impacto, Serizawa y Yaguchi fueron los primeros en salir de la nave siniestrada. Con heridas graves y horribles dolores corporales, se tambalearon hasta verse rodeados de pequeñas casas suburbanas. Los supervivientes rogaron estar lo suficientemente lejos del área radioactiva. Los aturdidos seres humanos alzaron la mirada, mientras un potente rugido de dolor se sobreponía ante todos los sonidos. Serizawa buscó con la mirada, miró al cielo, que aún se mantenía oscuro debido a las nubes, pero sabía que los aviones estaban allí. Los ojos de Yaguchi miraron furiosos mientras una lluvia de explosivos caía sobre el devastado corazón de su país. Su consuelo, su vengativo consuelo era que aquella ofensiva terminase con aquellas criaturas que ponían en riesgo a toda la humanidad.
El político deseaba que el sacrificio de su patria no fuese en vano. Los bombarderos norteamericanos comunicaban todo lo que veían, comunicaron a sus superiores sobre los destellos azules y púrpuras, comunicaron la masacre que Godzilla realizaba contra su enemigo, esperaron el resultado final de la batalla para liberar las cargas explosivas sobre el ganador, quien claramente era el depredador alfa, ¿verdad? Las vísceras de Shin cayeron sobre el destrozado asfalto, enormes pulmones, varios cientos de metros de intestinos y extraños órganos incandescentes. Godzilla hundió su mano derecha en el destrozado cascarón que era Shin. Sus garras aplastaron el enorme corazón y lo separaron de las enormes arterias que lo sostenían a su dueño. Goromaki gritó en el interior de la bestia. El alma del científico ardió como una pequeña flama que encendió el sistema nervioso de Shin por última vez. El dios encarnado alzó la cabeza e ignoró su destrozado cuerpo. Sus mandíbulas se abrieron por un instante, haciendo que todo su cuerpo respondiese casi por acto reflejo. A lo largo de los milenios, el depredador alfa nunca había sentido tanto dolor, tanto cansancio y tanta ira acumulada. Su piel fue destrozada y sus músculos desgarrados como si fuesen frágiles plumas. Sus órganos fueron cortados y sus nervios quemados por ese último ataque. El rey de los monstruos, sin embargo, continuó con la carnicería. Pese al dolor, pese a sus debilitados huesos, él aún podía moverse. Y eso era suficiente. Su energía era limitada. Los destellos en el cuerpo de Shin se apagaron y su ataque principal terminó tan repentinamente como había comenzado. El monstruo agotó su poder intentando matar a un dios. Goromaki pudo jurar que veía la otra vida. El científico cerró los ojos de la bestia y pudo ver un lugar que no supo identificar como el cielo o el infierno. Godzilla alzó su mano izquierda hacia la mandíbula inferior de Shin y con un último esfuerzo, antes de caer inconsciente, el rey de los monstruos le arrancó la mitad del rostro de un solo tirón. El depredador alfa sostenía un corazón y una mandíbula, una en cada mano. El rey de los monstruos miró hacia el cielo y lanzó un rugido antes de caer a los pies de su rival muerto. Los supervivientes del helicóptero siniestrado aguardaron por el rescate mientras los pocos habitantes que se quedaron en aquella zona suburbana ayudaban a tratar a los heridos. Rando Yaguchi supo que con el primer ministro muerto, la responsabilidad del gobierno caería sobre él y otros políticos de funciones secundarias. Posiblemente el nuevo centro de operaciones se movería a Yokohama. El político supo que estos podrían ser los últimos años de Japón como una nación soberana. Hiromi Ogashira caminaba por las vacías calles como si fuese una fantasma. La bióloga hablaba aparentemente sola, haciendo creer a sus compañeros que había enloquecido. Sin embargo, ella hablaba y ellas respondían. Las dos entidades que trajeron a Godzilla hasta Tokio usaron su limitado poder para hacer de la bióloga su intermediaria con la humanidad. En pocos días, ella sería llevada a Norteamérica, sería llevada a las instalaciones de Monarch, donde sería estudiada debido a las implicaciones mágicas de su contacto con esas criaturas, que ella aseguraba eran dos pequeñas hadas. En menos de una semana, una bomba B-83 fue lanzada sobre Tokio, por encargo de las Naciones Unidas, pues algunos estudios preliminares indicaban que el cuerpo de Shin podía reconstruirse a partir de gotas de sangre y trozos de piel. La bomba fue detonada en medio de los cuerpos de Shin y Godzilla. Después de la explosión, ambos objetivos se darían por destruidos. A finales de ese mismo mes, los refugiados de Tokio iniciaban los éxodos masivos para rehabitar la ciudad de Yanjira. 2 meses después, los laboratorios de Monarch incinerarían a la extraña criatura que había surgido de los restos recuperados de Shin. Goromaki moriría por cuarta y última vez. Mientras su sueño era parcialmente cumplido, el perturbado hombre había conducido a la humanidad a un camino que la llevaría a su fin, un camino que él nunca vería. Medio año después de la destrucción de Tokio, habitantes de la isla de Odo reportarían extraños sonidos provenientes del mar. La recién reconstruida Fuerza de Autodefensa japonesa, así como el nuevo Orochi, partirían en la búsqueda de aquella criatura que los pocos testigos oculares afirmaban se trataba de un antiguo dios marino, un dragón que había regresado a su hogar para recuperarse de sus heridas. En
inicios de 2018, Monarch iniciaría las primeras pruebas de campo con 2 bioarmas, apodadas Gino y Junior, ambos nacidos tras incubar óvulos del espécimen conocido como Macao, ambos entrenados desde su nacimiento para hacerle frente a amenazas del tipo Muto. A mediados de ese mismo año, las Naciones Unidas firmarían un tratado internacional para la búsqueda y eliminación de estos organismos gigantes y así evitar tragedias posteriores. Con la firma unánime de cientos de países, el tratado denominado Destroy All Monsters sería aprobado.